Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestro programa Nada Personal, a este podcast con el que estamos conversando con gente muy interesante. Hoy estamos con un invitado de lujo que ya lo vamos a estar presentando y vamos a estar conversando con él. Vamos a agradecer a las marcas que auspician el programa antes de comenzar. Vamos a saludar al consultorio jurídico de quien les habla, del abogado Nilo Sigüenza Narváez. En este caso, estoy siempre a las órdenes para ayudarte en cada uno de estos trámites jurídicos, especialmente en el ámbito legal. Será un gusto atenderte. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón. Estamos prestos para recibir tus llamadas también. Nos puedes contactar a los números de teléfono que van a salir aquí. También a Canar Studio, quien siempre nos presta sus estudios todos los días miércoles. Muchas gracias a Canar Studio. También a Yura Guasi, que está teniendo bastante acogida. Muchas gracias, está viniendo gente a hospedarse. Asimismo, a Kioscos La Condesa, que ya está en redes sociales y que próximamente estará abriendo sus puertas. Bueno, estimados amigos, es para mí un gusto poder presentarles al invitado de hoy. Hace mucho tiempo quería conversar con él. Es una persona muy interesante, un gran amigo de la familia. Estamos presentando al matemático Vinicio Vázquez. Matemático, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor. En primer lugar, un agradecimiento por este espacio. Como le comentaba, micrófonos, soy un seguidor de su programa. Realmente creo que estas son las formas como debe irse construyendo ese Cañar que anhelamos, conociendo a su gente, conociendo sus circunstancias y por supuesto dando espacio para poder conversar. Para mí un honor estar aquí, saludar a quienes nos siguen a través de las redes y dispuesto a conversar, doctor. No, el gusto es mío, matemático. Muchas gracias por venir al programa y cómo no tomar sus palabras, decir Cañar en el tema. Usted es un hombre muy apasionado a la cultura y siempre siempre veo que lleva el mensaje de Cañar en sí mismo. Cuéntenos, ¿qué es para usted Cañar, matemático? Preguntas como la que usted acaba de hacer son difíciles de responder por la envergadura que tiene. Por supuesto, Cañar en esencia es cariño, es amistad, es madre, es vida. Pero sobre todo es un anhelo de surgir y es un anhelo de progresar colectivamente. Sí, pero usted deja muy en alto el nombre de Cañar. En realidad he visto también que tiene muchos libros, es profesor también. Le comento más el tema de la escritura y el tema del apasionado por la cultura. Hoy veo que tiene un libro matemático por aquí. Sí, por supuesto, es uno de los últimos libros que he logrado publicar sobre matemáticas de los pueblos originarios de América, donde por supuesto está la matemática cañari. Y creo que con eso doy respuesta a lo que usted acaba de indicar, porque creo que el sentirse cañarejo y el tener en cuenta los valores de Cañar tiene que darse en todos los ámbitos. Y tiene que darse de forma integral. En ese sentido buscamos que lo que nosotros hacemos justamente sea un espacio de reflexión sobre ese sentido de pertenencia a un pueblo, pero a la vez también un sentido de poder proyectar esos valores que en todos los ámbitos existen en Cañar. Y el ámbito de las matemáticas, ¿no? Digamos, conectado con el ámbito de la cultura indígena, ancestral aquí de Latinoamérica en sí mismo. A ver, tal vez ahí hay algo que diferenciar, potencializando este saber ancestral de los cañaris, entendiendo que en la cosmovisión andina en general el conocimiento era integral, es decir, no era aislado como es en la ciencia occidental, que separamos la matemática de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la lengua y literatura. El conocimiento en los pueblos andinos se lo concebía de forma holística, de forma íntegra. Y en ese sentido surge esta investigación de la Tatana que tanto me apasiona y que va mostrando cómo ese conocimiento integral, entendiendo las distintas fases de la ciencia,
puede proyectarnos mucho más y, por supuesto, valorar un ente, un espacio que es netamente de nuestra cultura, la cañari. Así usted cuéntenos, matemático, ¿qué significa eso de la taptana? ¿Taptana? ¿Cómo me dijo? Taptana cañari. Taptana cañari. Más o menos, en breves rasgos. Por supuesto. A ver, más o menos por 1920 el investigador Jesús Arriaga reconoció que en su entorno había unos elementos, ya sea en piedra, ya sea en madera, que permitían, inicialmente se pensaba que permitían únicamente juego, es decir, tableros de juego, y ahí viene el nombre de Taptana. Pero Jesús Arriaga se percató de que en esos tableros se podía hacer operaciones matemáticas. Y él propone ya algoritmos para el conteo, para la determinación de cantidades o la representación de cantidades, la suma y la resta. Esta investigación vino desarrollándose desde 1920 con otros investigadores de renombre como Octavio Cordero, como Montaluisa, y nosotros iniciamos la investigación en 2014. Y créame, la percibimos también con elemento aritmético. Sí, pero la investigación nos ha dado luces para poder este rato manifestar de que la taptana es una forma de pensamiento, es decir, no es un objeto. El objeto es el resultado de ese pensamiento que tangibiliza esa operatividad en el mismo, pero realmente lo importante de la taptana son los principios que posibilitan entender ya fenómenos de vida, fenómenos integrales de coexistencia, de complementariedad, de equilibrio con el entorno. Por ejemplo, ¿cuál sería un elemento de aquellos? A ver, eso le podrías responder en dos partes, ¿no? La una, este rato con esos principios, que son tres, sí. Con esos principios que son tres, hemos podido, por ejemplo, articular y diseñar una taptana para las personas con discapacidad visual, para que de su realidad, de ser personas no videntes, potenciemos más bien lo que es su capacidad de ubicación y su sentido del tacto, y a través de ello poder desarrollar conceptos matemáticos. Lo que demuestra, creo yo, que estos principios responden a realidades contextualizadas de vida. Y lo otro, no hay ningún fenómeno, no hay ningún hecho en la naturaleza o en la vida que no responda a esos principios de las distintas fases. El ser humano en su crecimiento desarrolla fases. Cuando pensamos en cualquier sistema, hablamos de fases, el tiempo recurre a fases, y la taptana permite entender esas fases, sin lograr ambigüedades, sino más bien concretando. Entonces, ya para culminar, no yo le malentendí, yo pensaba que eso lo utilizaban para cuestiones matemáticas, pero usted me relaciona que está más compuesto para el estado de vida del ser humano. Exactamente. Qué bien, pero dice que solo tiene dos reglas, suma y resta. Tres principios. No, tres principios, pero me decía que solo los investigadores habían dicho suma y resta nada más, y no las otras operaciones matemáticas. A ver, nosotros en la investigación lo primero que hicimos fue desarrollar algoritmos para la multiplicación, para la división e incorporar elementos culturales que tienen que ver con la leyenda de la guacamaya. Y en ese sentido lo que podemos demostrar nosotros a un inicio también lo concebíamos como un elemento, un objeto concreto para hacer operaciones. Incluso las primeras publicaciones que hacemos al respecto la denominamos como la calculadora de los cañaris. Este rato tenemos que reconocer que estuvimos equivocados, que la investigación nos ha permitido evidenciar que se pueden obtener distintos resultados. Claro, tal vez el más fácil, el más evidente es el matemático, porque ahí las fases están bastante determinadas, unidades, decenas, centenas, pero la taptana permite otro tipo de entendimiento de los fenómenos. A ver, interesante, matemático. Bueno, le voy a dejar el libro donde está justamente. Sí, y vamos a seguirle profundizando ese tema matemático, pero una pregunta, imagínese, la mayor parte de estudiantes en sí, en realidad, no les gustan mucho las matemáticas. Tengo el honor de entrevistar a un matemático. ¿Cuándo nace el gusto por las matemáticas a usted, matemático? Disculpe la redundancia, pero así, así sería. Realmente la matemática está en todo, sí.
Obvio, había siempre una predisposición por desarrollar los algoritmos, por cuestiones de conteo y cierta habilidad. Y aquí debo reconocer influencias que hay en la vida, ¿no? Yo fui alumno del padre Jesús Alonso, Calasancio, quien manifestaba con claridad, decía, la matemática no es carpintería, no es mecánica, no hay que memorizarse los algoritmos, sino hay que entender los procesos, hay que entender los conceptos. Y eso me llevó a buscar esos conceptos. Sí, por ello, bueno, y debo reconocer también, yo tenía un tío, Wilson Bernal, hermano de mi madre, un tío materno, que era un fanático de Albert Einstein. Y me hablaba de Albert Einstein, de la ciencia. ¿A qué edad usted matemático? Yo en ese de unos 10, 12 años, sí. ¿Despertó en usted? Exacto, pero les escuchaba matemáticos como algo no común en nuestro medio, sí. Llego a la Politécnica Nacional con la idea de estudiar ingeniería mecánica, debido a que mi papá tenía transportes y parecía que era lo lógico que yo debía estudiar. Pero me entero ahí que sí había la carrera de matemáticas puras en la Politécnica Nacional. Un profesor mío, Alfonso Castro, que después fue quien dirigió mi tesis de pregrado, fue el primer matemático con el que pude ya establecer una relación directa y conversar sobre sus conceptos de matemáticas, sobre buscar esos procesos del que hablaba Jesús Alonso. Y creo que ahí se vino la determinación de seguir esta carrera que, como le digo, no era común. Creo que hasta ahora no es muy común en nuestro medio. Claro, no es muy común, ¿no? En nuestro medio, pero usted dice que estudia desde el colegio o desde la escuela estaba en el Calasanz. Yo estuve en el colegio en el Calasanz. ¿Y en la escuela en dónde estaba? En la escuela La Simón Bolívar hasta cuarto grado. Mis papás migraron al Canadá. Ahí estuve yo también en el Canadá unos 6 años, 6 o 7 años. ¿Vivió por Canadá usted también? Sí, en Toronto. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y se recuerda la vida en Toronto matemática? Sí, malos recuerdos. La vida del migrante es bastante sacrificada. Obviamente yo era niño, no trabajaba, asistía a la escuela, pero veía como mis padres salían muy de madrugada, regresaban súper cansados. ¿Qué edad tenía más o menos usted? Me voy a Canadá de 8 años, regreso más o menos a los 15, cuando tenía 15 años. De 8 añitos. Y le ve a sus papás, trabajaban allá en Toronto. Claro, ellos trabajaban ambos. Una vida muy sacrificada, muy dura. La vida del migrante es algo que debe reflexionarse mucho antes de tomar esa decisión. ¿Pero qué considera lo más duro en sí mismo de un migrante allá? A ver, el ser humano, usted sabe, doctor, es un ser social. Es decir, responde a su personalidad, responde a su entorno, responde a su familia, responde a su pueblo. Y el retirarle de eso de forma forzosa es ya algo negativo. Y obviamente el tratar de desarrollar una vida en una geografía distinta, en un contexto adverso muchas veces por temas de lengua, por temas de pertenecer a otra cultura, hace que se vuelva negativo. Mis papás siempre fueron con la meta de regresar, entonces la idea era trabajar, reunir unos recursos para poder regresar pronto. Qué bien. ¿Y estudió allá? Sí, claro. ¿Y qué tal el nivel educativo allá, digamos, en el tema? ¿Despertó también cuestión de las matemáticas, digamos, allá? Claro, sí, ahí me acuerdo de los años. Ahí había la cuestión que le llamaríamos una modalidad diversa de estudios para cada etapa. Es decir, si bien se decía, qué sé yo, cuarto grado, pero en el mismo espacio había estudiantes de tercero, de cuarto, de quinto, que iban avanzando en las distintas asignaturas. En matemáticas yo estaba de los más avanzados, no igual en las otras asignaturas. Y claro, recuerdos agradables en ese sentido de que se permitía ese desarrollo, ese avanzar, cosa que aquí en nuestro país hasta ahora no se da. Aquí se limita mucho. ¿Y no has regresado a Toronto? No me llama la atención, no quisiera regresar, soy muy sincero, me gusta pasearme, pero a Canadá no me ha llamado la atención regresar.
Regresa de Canadá y se viene, se radica acá. A ver, la primera vez me voy a cuarto grado, regreso para primer curso, estoy unos 11 meses aquí en el Calasanz, de ahí nuevamente vamos a Canadá y regreso para terminar el ciclo básico aquí en el Calasanz. Luego me fui a estudiar en La Salle, en Cuenca, y de ahí a la Politécnica Nacional en Quito. Así. Y ese trajín de La Salle en Cuenca, dice, ¿no es cierto? Se va A Quito. a Quito. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser matemático? A ver, es una carrera normal, una carrera en ese tiempo había el prepolitécnico, que era 1 año, y 5 años de carrera, antes de la tesis, obviamente. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tal la vida en Quito? La mejor época, vida de estudiante. Claro, mucho. Ahí conocí a mi esposa es quiteña. ¿Cómo? Cuéntenos, matemático. Conocí, ¿Cómo fue ese encuentro flechazo? Claro que sí. Es curioso, son las anécdotas de vida. Estaba yo por tomar un bus desde el Ejido a la Floresta donde yo vivía. Y en la misma parada de bus estaba una señorita muy bonita que iba a tomar el bus ahí, pero por irse al norte, a Kennedy. Ya. Nos hicimos amigos, conversamos hasta que llegó un bus. Yo dejé que pase uno de los que debía tomar. Y obvio, quedamos en vernos después. Después empezamos a frecuentarnos, 1 año y medio de noviazgo más o menos. Y luego me casé con ella. Qué bien, qué bien. ¿Era estudiante? ¿Los dos eran? No, o sea, ella es estudiante de colegio en ese tiempo. ¿Así? ¿Con cuántos años de mayor de edad? Es unos 2 años. Sí. Así. Y qué bien. Y se casó allá y vivió en Quito, supongo. Tan pronto me casé, vivimos un tiempo, yo era estudiante. Me gradué y había una posibilidad, egresé y había una posibilidad de trabajar en la Politécnica de Riobamba como matemático ya. Dando clases. Estuve un tiempo, pero mi papá, usted sabe, soy único hijo, en algún momento me propuso que deje ese cargo y trabajé con él en los negocios que tenía. Y además ya estaba aquí mi esposa con mis 2 hijas. Entonces era una propuesta digna de aceptar. Claro. Vine acá, trabajé con mi padre algún tiempo, luego trabajé en el municipio de Cañar. Pero su primer trabajo fue en la Politécnica. Mi primer trabajo en la Politécnica, sí. De profesor. Sí. Trabajó de profesor en la Politécnica. Después se viene acá a Cañar. Acá a Cañar. Y cuéntenos, seguía contando de qué otras actividades realizó. A ver, trabajé algún tiempo con mi padre, luego nos pusimos una papelería cerca del parque. Recuerdo esa papelería, Sí, ¿no? sí, En sí. realidad. Con don Galo Ordóñez me fui a trabajar en el municipio. Trabajé de jefe de cómputo unos 8 o 9 años. Me retiré. ¿Usted trabajó en el municipio? En el municipio de Cañar. Claro que sí, en la administración de don Galo Ordóñez. En la administración de Galo Ordóñez, sí. Termina eso, luego trabajé de profesor en el Peralta, en el colegio José Peralta, más o menos 1 año. Luego estuve en la Universidad José Peralta. Claro, Ahí fuimos de los fundadores. Estuve en la José Peralta todo el tiempo, desde que inició en noviembre del 2000 hasta que se cerró el 12 de abril del 2012. Claro que sí, recuerdo, tuve la suerte Por supuesto. de que, recuerdo, más pequeñito fui y empecé a dar clases ahí en la Universidad José Peralta. Grandes recuerdos también por ahí. Después de la Universidad José Peralta, trabajé un tiempo, bueno, en el Andrés de Córdoba trabajé por un espacio de 11 años. Bastante tiempo paralelo entre la José Peralta y el Andrés de Córdoba. Luego trabajé en Yachay por unos 6 meses. Cuéntanos su experiencia de Yachay. Muy ¿cómo le digo? Yo estaba ya de profesor aquí en el Andrés de Córdoba, como le cuento, pero siempre buscaba algunas oportunidades para ejercer lo que conozco, lo poco que conozco de matemáticas. Entonces, a través de un periódico, el Ecuador Universitario, vi un anuncio, porque yo escribía para ese diario digital, vi un anuncio que necesitaba un profesor de física en Yachay, postulé y me invitaron a que vaya allá. ¿Ya? Claro, se creaban las 4 universidades emblemáticas, Yachay, Iquiam, la UNAE
y la Universidad de las Artes en Guayaquil. Estando en Yachay, estas 4 emblemáticas estaban regentadas por el Ministerio de Talento, que se llamaba en ese tiempo, y ahí una doctora, Lina Jarro, que le conocí por el trabajo, en algún momento me comenta que hay la posibilidad de ser profesor de matemáticas acá en mi provincia. Así me dijo: en tu provincia, ¿no? ¿Te gustaría? No pensé mucho. Claro. Y desde ahí me vine y estoy acá en la UNAE. ¿Qué tal la experiencia en la UNAE ahora, matemática? Todo un sueño que cada día va cristalizándose más, van abriéndose más horizontes. Por ventaja, el grupo de personas con los que trabajo, especialmente las autoridades, viven eso de la gestión horizontal, del buscar el desarrollo de la universidad, pero a la vez de los docentes, de quienes hacemos universidad. Pero yo veo que a usted le apasiona ser docente de matemático. Créanme que es donde entendí el porqué de las matemáticas, el porqué de esas preguntas que tenía. No logré respuestas cuando ejercía como matemático puro, pero en cambio al ser profesor de matemáticas, al conocer esto de la Taptana, al poder adentrarme a un mundo donde la matemática no es únicamente operaciones, sino es un lenguaje que permite entender la vida, que permite entender el entorno, y en un espacio que permite eso, como es el espacio de la UNAE, es una pasión que da sentido a la vida. Así. Cuénteme, la actividad que usted realiza en la UNAE en matemática. Por supuesto, soy docente investigador, pero ahora estoy también de coordinador de perfeccionamiento de la academia. Una de las coordinaciones que tiene que ver con lograr un aterrizaje en territorio de lo que es nuestra misión y de lo que es nuestra visión, es decir, cómo lograr que la educación realmente transforme la realidad de nuestro país. Todos los días estamos buscando eso, anhelamos que lo que venimos haciendo vaya en esa línea, pero siempre buscando esa mejora continua, que es una de nuestras características. ¿Por qué cree que falta en la educación en nuestro país para que pueda alcanzar mejores estándares, digamos así? A ver, venimos, doctor, de una educación demasiado estandarizada, demasiado rígida, donde muchas veces las propuestas han sido impuestas desde el escritorio y tal vez a través únicamente de documentos teóricos, donde no se ha vivenciado los procesos educativos. Nosotros lo que nos planteamos es una educación donde el individuo construya su conocimiento, es decir, donde sea la creatividad, la curiosidad, el ingenio de cada persona la que vaya logrando la construcción de ese conocimiento. Y claro, eso ya no se adapta a circunstancias de formatos que muchas veces persisten en nuestro currículo. Entonces, aspiramos a superar por ese lado esa situación educativa. Pero estaríamos hablando de una educación autodidacta más que todo, o me estoy yendo a otro extremo. Por supuesto que hay el concepto del aprender a aprender, ¿no? Donde el individuo tiene que buscar la mejor manera que le logra asimilar los conocimientos o construir ese conocimiento. Pero también hay la forma de cómo el docente, desde su rol, tiene que facilitar esos procesos de creatividad. ¿Qué logramos nosotros con la Taptana, por ejemplo? Es que los conceptos de las operaciones matemáticas no sean asimiladas desde la memorización. Yo estoy seguro, doctor, que usted aprendió las tablas de multiplicar memorizándolas. Sí. Nosotros lo que buscamos es que ese aprendizaje sea a través de la curiosidad del estudiante, que manipulando objetos, en la Taptana no se utilizan símbolos, se utilizan solamente objetos, pero esa manipulación permite la construcción ya propia, singular, de los conocimientos. Eso aspiramos generalizar y que la educación se dé en ese sentido. Imagínese usted, y seguro sus preguntas irán en ese sentido, este rato vivimos la era de la inteligencia artificial, donde para matemáticas, por ejemplo, para resolver un problema de matemáticas, simplemente tomo una foto y me sale el resultado y con el proceso y los teoremas y todo eso. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del docente entonces?
es entender tal vez de dónde surgieron esos resultados, de dónde surgió esa necesidad del teorema y de la construcción de los conceptos matemáticos, pero que eso sea asimilado por el estudiante a través de vivenciar o de vivir procesos similares al investigador. Claro que sí, pero no, bueno, como usted dice, la inteligencia artificial en realidad va avanzando y bueno, por ende puede ser una herramienta como también un perjuicio también, que A, lo podemos llamar, pero más como herramienta en sí misma. a ver, la inteligencia artificial, todo lo que es la modalidad virtual, el mismo Internet, son herramientas ¿Mm? y no pueden, o sea, no puede concebirse más que para eso, para ser herramientas. Y claro, va a ser quien usa la herramienta que le dará su potencial positivo y a veces negativo también. Eso ha pasado a lo largo de la historia y siempre va a ser el individuo quien utilice el recurso el que le dé su potencial máximo en cualquier sentido. Qué bien, interesante matemática. Y la investigación sigue en temas relacionados a ese aspecto también, ¿verdad? Por supuesto. Referente, ahora que estamos en eso, ¿qué opina usted de la física cuántica? Porque, bueno, creo que por ahí va el tema o no. A ver, la O física. en cuestiones de la tatana, ¿tiene que ver algo con la física cuántica o no? No, 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 no. No, La no, tatara nada que más ver. bien es material concreto, es material Sí. tangible para poder generar conocimiento. Eh, la física cuántica es un espacio muy interesante que debe generar bastante estudio. Sí. Eh, hay a poco límite entre lo que antes llamábamos ciencia ficción y lo que está proponiendo la física cuántica. Eh, no quisiera, no creo que es el espacio para ahondar sobre No, esos no, conceptos, no. pero es un tema que realmente está presente y que debemos prepararnos para eso, es lo que nosotros llamamos prepararnos para la incertidumbre. ¿Sí? No sabemos exactamente hacia dónde vaya nuestra sociedad. Cada vez es más incierto ese sentido por temas como el que estamos tocando. Entonces, al individuo, al niño, al joven que estamos formando, debemos prepararle ya no para vivir la certeza de su conocimiento, sino más bien la adaptabilidad de las circunstancias que deban darse. Ya vivimos un ejemplo de eso con la pandemia. Qué bien, matemática. Cuénteme, viaja todos los días, Viajo todos los días, viaja todos los días. disfruto ¿Qué tal del ese paisaje. qué tal ese viaje todos los días? Por ventaja, el espacio que me toca viajar es un espacio lleno de paisajes, lleno de belleza. Y cada día es un nuevo paisaje. Es hermoso. Muchas veces paro el carro para tomar fotos por lo bello que es. Y su horario de trabajo matemático? A ver, como le dije, ahora estoy en la coordinación, ingreso a trabajar más o menos 8:30 de la mañana. Estoy a la 1 hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, según las circunstancias, y siempre regreso a la casa a tiempo. Sí, qué bien, qué bien. Eh, Cuénteme, ¿cuáles son sus proyecciones para un futuro matemático? A ver, estoy a punto de jubilarme, tengo 60 años, tal vez unos 2 años más de trabajo, aspiro culminar algunas obras que están pendientes, que están en el tinterillo, como suelen decir, y de alguna forma posicionar de manera más sólida este pensamiento de la Taptana. ¿Cuántas obras tiene usted matemático? Obras, digamos, literarias. Algunas. ¿Nos puede contar algunas de aquellas? A ver, ¿Cuál es la que he más? escrito temas que tienen que ver con la cultura de Cañar. Ujú. Sobre la historia de Cañar creo que tengo unos 6 o 7 libros. La mayor parte de lo que he escrito ha sido temas de matemáticas de la Taptana, también creo que son unos 6 libros que están escritos ya. También hemos hecho documentales. Eh, He escrito también algo de poesía, algo de una novela. Mi primer libro fue una novela que tiene que ver con migración. ¿Cómo se llama su primer libro? Mi primer libro se llama Un puñado de agua cristalina. Un puñado de De agua agua cristalina. cristalina, justamente buscando una semejanza entre esa idea. Usted no puede hacer un puñado de agua cristalina.
puede tener la idea, pero no puede construirlo, no puede... O sea, solo lo está en su imaginación, nada más. imaginación, la migración es algo así. O sea, es algo que se pinta de alguna manera, En la que se puede mente. pensar de una manera, pero nunca se va a construir así. Siempre va a generar dolor. Pero más o menos, bueno, sé que trata de la migración, pero en qué escenario, cómo se desarrolla? En sí, un breve rasgo, Es una una novela, breve sinopsis en es realidad. una novela de un grupo de amigos, aquí en Cañar, o sea, más o menos contextualizada en la época de mi juventud, de las Galladas del Parque, ¿sí? Ya, Donde entre este grupo de amigos obviamente hay diversidad económica, y dos de ellos se ven forzados a migrar hacia Estados Unidos. Uno de ellos migra a Chile. ya, Recordará usted también que hubo una época donde claro, había esa posibilidad, y la novela intenta narrar las distintas circunstancias que se da en un caso de los coyotes, bueno, con todas las circunstancias que me contaron. Realmente fue una investigación interesante porque me permitió enterarme de realidades muy crudas que se dan en la migración. Si me permite, le cuento una claro, rapidito. Regresaba un señor algunos años a visitar a su esposa y llegó con maletas, con plata, y obvio una fiesta fastuosa para recibirle al señor en la casa nueva, estrenando todo. Se dio la fiesta, se pegaron los tragos, la esposa le llevó al dormitorio, el esposo quedó dormido. Pasaron los días y el esposo salía, se iba donde algún pariente, se chumaba, regresaba y dormía. La esposa empezó a preocuparse. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué me ves fea? ¿Por qué no me tocas? ¿Por qué no eh, estamos juntos? Hasta que un día el hijo entra corriendo y dice: mamá, ese señor que dice que es mi papá está colgado en el árbol. ¿Qué había sido? Que el señor había contraído SIDA allá. ah, Entonces, claro, trajo todas sus pertenencias, todo lo que tenía para entregar a su familia y morir acá. ve usted, cuestiones Cuestiones. que es de... Entonces, la novela narra todas estas cosas. La novela publiqué, fue el primer libro que publiqué en 2004, 2005. Qué bien, interesante, si... ¿Se lo pueden adquirir matemático en algún lado? ¿Está disponible? Todos mis libros están disponibles gratis, ya sea en la Casa de la Cultura, o pueden bajar PDFs. Yo me preocupo de que todos tengan ResearchGate en formato libre para que cualquiera pueda bajar. Ah, qué bien. Los libros dicen que son como los hijos del artista, en este caso del escritor que los hace, ¿no? Los debe querer a todos por igual, pero ¿qué libro sí le llama, le gusta más? ¿O le fascinó escribir? Bueno, obvio, este es uno de los que más me ha gustado, todo el proceso, porque es una investigación internacional. En este libro participan investigadores de México, de Perú y de Ecuador. Claro, los investigadores de México hablan de la matemática maya, de la matemática de Centroamérica. La investigadora de Perú habla sobre la matemática inca, y nosotros los de Ecuador hablamos de la matemática cañari en mi caso y de la matemática shuar en el caso de Fernando Llanes, un colega profesor investigador, profesor de la Matahuasi, hace tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Porque me ha permitido poner ya o mostrar los resultados de la matemática cañari en ese contexto grande, en ese contexto amplio, ya no como una cuestión de anécdota, ya no como una cuestión de reminiscencia del pasado, sino más bien como una riqueza que tenemos como pueblo y que podemos aprovecharla ya hacia futuro, como le estoy comentando, en procesos educativos. Ah, qué bien. Bueno, matemático, vamos a hacer una pequeña pausa para conversar o interactuar un poco con las personas que nos están escribiendo. Agradecemos a cada una de las personas que se están conectando y que están compartiendo con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes. Muchas felicidades a tan brillante invitado. Me honro de ser su amigo y compañero de la cultura.
Aplaudo efusivamente esta noche. Felicitaciones, querido Nilito. Nada personal, dice mi hermano Ángelo Sigüencia, quien le manda saludos, estimado matemático. Jennifer Padilla Ortiz, un cordial saludo matemático, mi gratitud por apoyarnos en la Universidad José Peralta, la cual fue muy bien guiada por su persona. ¿Recuerda la Universidad José Peralta? Como estábamos recordando, matemático. Erika Magali Ochoa Cárdenas, saludos cordiales al matemático Vinicio Vázquez, listos para el proyecto que tenemos. Sí. Felicitaciones por el programa. Ángel Fernando Naranjo Bermeo, doctor, buenas noches. Muy instructivo su programa, digno de su personalidad. Felicitaciones, mi apoyo incondicional. Muchas gracias, estimado amigo. Rosita Narváez, felicitaciones por tan excelente programa. Nada personal, un saludo al matemático Vinicio, un gran docente de la educación. Luis Ochoa Vázquez, un atento saludo. Felicitaciones, estimados doctores, grandes profesionales y sobre todo magníficas personas, hijos de nuestro Cantón Cañar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se están conectando y que nos están mandando muchos mensajes a nuestro invitado. Pepe Flores, eso nos dijo antes Luis Ochoa Vázquez. Pepe Flores, felicitaciones por el programa. Saludos, estimados amigos. Un saludo al matemático, lindo programa. Muchas gracias, amigos. Andrés David Iglesias Molina, un abrazo a mi amigo Don Vinicio, dice, recuerdos en el Andrés F. Córdoba. ¿Recuerdan el Andrés F. Córdoba, matemáticos? Por supuesto. Matemáticas, Sí, daba ahí. ¿A qué cursos daba? A ver, no daba solo matemáticas. Claro, era la materia que más daba sexto curso, recuerdo, 6 paralelos. Pero aparte de matemáticas, ¿qué? Emprendimiento y en algún momento de investigación también. En emprendimiento, por ejemplo, que... Era una optativa que se hizo conjuntamente con el Consejo Provincial, Ya. donde se buscaba generar ideas de emprendimiento en los jóvenes que estaban por graduarse de bachilleres. Entonces yo manejé la parte de estrategias de propuestas y de planificación de estratégicas para negocios. Ah, qué bien. Bélgica Estudillo, felicitaciones, doctor Nilo, excelente programa, saludos, muchas gracias. Jennifer Padilla Ortiz, el mejor programa de todos, muchas gracias. Pepe Flores nos manda un like, igual Carlos Sigüencia Zumba también nos manda un like, a quien le mandamos muchos saludos a todos los amigos que se están conectando con nosotros y les seguimos leyendo. Tenemos más mensajes. A veces no me sale mucho, pero bueno, vamos a seguirle dando. Los que me salto, disculpen. Excelente programa, doctor Nilo, dice, felicitaciones matemáticos, buenos profesionales de Cañar, creo que lo leí. Rubén Darío Romero Piña. Rafael Antonio Pesantes, Tenesaca, saludos, doctor Nilo, excelente programa, gracias, estimado amigo. Edward Macancela, felicitaciones, doctor Nilo, por su excelente programa, saludos al matemático Vinicio, excelente profesional. Muchas gracias, estimado amigo. Linda Barahona, saludos, vecino Vinicio, un gran ser humano y profesional. Felicitaciones por el programa, dice Linda Barahona. Evelyn Sigüencia, gran programa, muchas gracias. Vecino dice, ¿cuánto tiempo vive por la 24 de mayo? A ver, es por mi madre, Ya. Obvio, yo viví en la 24 de mayo, mi niñez, pero luego viví en La Borrero y ahora vivo por Tío Pampa. Claro, todos los días estoy en la 24 de mayo porque ahí vive mi madre. Por ahí vive. Sí, bueno, seguimos conversando. ¿Ahora en dónde vive, pero matemático? Por Tío Pampa, en la urbanización Jardines de Tío Pampa. ¿Qué tal por allá? Muy bonito, muy tranquilo. Muy tranquilo. Ideal para escribir. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo le toma escribe todos los días usted matemático? Intento escribir todos los días, es una hobby, una pasión. Y claro, para no aburrirme escribo en diversas áreas, a veces matemáticas, a veces temas culturales. No falta también algo de poesía. Claro que sí. ¿Y la política? ¿Le gusta la política? Estuve
28 años en política, mi querido doctor. Fui ¿Qué le concejal. viene a usted? Claro que sí, háblenos, usted fue concejal. Fui concejal, después me lancé para alcalde, perdí esas elecciones. Justo fue en febrero del 2014 que pierdo las elecciones. En junio del 2014 me vinculé a IHE y ya me he dedicado a la academia. Tengo muy buenos recuerdos de la política, a pesar de que tiene sus ingratitudes. Pero intenté servir a Cañar. Eh, lo hice con toda mi capacidad. Eh, Su experiencia como concejal, más o menos, ¿qué recuerdos les trae? ¿Qué aspectos positivos? Muy buenos recuerdos. Fui concejal en la alcaldía de Jaime Bernal. Logramos desarrollar algunos proyectos que de los que recuerdo: seguridad ciudadana, a la Comisión Cañar Capital Arqueológico y Cultural del Ecuador, donde se hicieron algunas investigaciones. El tema de la unidad de gestión ambiental también la llevamos a cabo. Como le digo, intentamos dar lo máximo para Cañar y sobre todo hacer amistades, que creo que es los recuerdos más bonitos que tengo de la política. Así que siempre proyectado por la línea de derecha en sí mismo, ¿no es cierto? Centro derecha, sí. O sea, Partido Social Cristiano. algo que yo me inicié en la política siguiendo a mi padre. Mi padre fue un dirigente del Partido Social Cristiano. Estuvimos en algunas lides muy reñidas. A su papá le gustaba mucho la política. Sí. Cuéntenos un poco de don Guillermo. Chuta, un gran hombre. Para mí un ideal, un sueño. Donde pude ser testigo de cómo se puede hacer vida con honestidad, con trabajo, con sacrificio, comprometiéndose con las causas. O sea, el Memo, así le digo, fue un apasionado de sus ideales. Él murió social cristiano, murió leal a León Febres Cordero, que era su ídolo, y leal a su Cañar de siempre. Claro. Muchos recuerdos de su papá en realidad. Todos los días. Yo aspiro que si hay objetivos medibles en la vida, yo pueda alcanzar la mitad de lo de los logros que alcanzó el Memo. Claro que sí. No, veo que cuando hablo de su papá se le despierta un cariño muy especial, supongo, en realidad por su papá. Obvio. Es una fuerza que me permite seguir en este ámbito. Pero deben haber sido muy unidos, Bastante. le digo matemático, porque es una familia pequeñita, una familia de tres, empezaron una familia de tres, ¿no es cierto? Claro. Con su mami. Hay una época, después de que se cierra la José Peralta, yo no tenía que hacer en la tarde, daba clase en el colegio, pero en la tarde no tenía que hacer. Entonces todas las tardes bajaba a estar con mi padre. Él tenía en su cuarto una mesa donde a veces jugábamos baraja los dos, o él jugaba solitarios, o yo jugaba solitarios, pero pasábamos ahí y conversábamos de todo. Del tema que le apasionaba, y al último era pensar en el futuro de sus nietos, de mis hijos. Claro, y a los últimos temas que conversaron. Pero en sí, en realidad, las conversaciones con su papá, supongo que fructíferas, ¿qué es lo que más aprendió de él? Ese compromiso con el trabajo, el tener en cuenta que el pan se gana sudando, y es ahí donde tiene sentido la vida. Claro, por el tiempo conversábamos de todo, pero a estos temas él le daba prioridad. Él viene de un hogar bastante pobre, que que lograron, lo que suelo decir yo, cambiar las estrellas en base de su trabajo, en base de su honradez y de su compromiso con las causas. Claro que sí. ¿Y su mami sigue trabajando todavía? Sí, ¿Le gusta? sí, le gusta. Ya intento que descanse, que la tienda se cierre, pero
creo que es una misión imposible. Entonces, ella sigue en lo que le gusta. Y para mí eso es lo gratificante. Usted me hablaba al rato del viaje que hago todos los días. El viaje que hago todos los días de pasada, voy viéndole a mi madre, desayuno ahí en la casa de ella. Y de regreso, el primer lugar donde llego es a la casa de ella. Y Así es. también hay un cafecito en la tarde. Usted sabe cómo son los madres cañareras. Claro, claro que sí. ¿Le gusta el cafecito en la tarde, Por Mateo? supuesto, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo en realidad. No, son muchas cuestiones y después dice, yo me jubilaré y tendré mucho tiempo para escribir, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá. Que ahora sea el proyecto que está más rondando en mi cabeza es quizá ver una forma consolidada ya de desarrollar el resto del pensamiento de la tartana, obviamente ya de forma independiente, que creo que es necesario también. O sea, Claro. los pensamientos deben tener un espacio de germinar, de crecer en la academia, pero su consolidación tiene que ser en la ciudadanía. Y en esa etapa estamos con la tartana. Claro, claro que sí. No, interesante el tema y lo voy comprendiendo porque créame, no estoy acostumbrado a esta terminología y se me hace complicado para mí, uno sabe Claro, es de de otro otros tipo de esos mundos. situaciones y si de repente, amigos, tienes problemas legales, te dejó tu mujer o tal vez ahí te demandaron alimentos o alguna cuestión de esos, no dudes en contactar el consultorio de quien te habla. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar y será un gusto atenderte. Igual, como le comentaba, matemático, no conozco mucho los temas, pero me parece muy interesante y, y el tema en sí mismo de la investigación que usted viene desarrollando y para nosotros, para mí particularmente, es un orgullo. Permítame Claro, hacerle estamos conversando. claro, Usted en un proceso judicial sigue fases. claro que ese es un Mientras, procedimiento. mientras más pueda determinar los elementos de cada fase, sí o no, que se hace más fácil el poder completar la fase. Ujú, ¿Sí o no? Ese es efectivamente. el principio de la tartana. Cada elemento tiene que estar asociado sin ambigüedad con cada una de las fases. Ya. Pero el momento que se conjugan o se complementan los elementos, se completa una fase y accedemos a otra fase. Pasa o no en la función, en los procesos legales también, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí. Lo bonito o la riqueza de la tartana es que ese espacio de cambio es un espacio tangible, es un espacio que se puede tocar, que obligadamente se ve cómo se llega allá. Sí, lo que a veces en nuestros sistemas reales, como el que estamos comentando, tal vez no identificamos adecuadamente dónde está ese espacio de cambio. Pero estoy seguro que usted va a coincidir conmigo que el identificar esos espacios de cambio es lo que lleva al éxito. Ya, qué bien. Esos son más o menos los principios de la Taptana. Los elementos de cada fase, que cada fase es un sendero que lleva a un espacio de cambio y que ese cambio de fase debe ser identificado. Esos son los principios. Que es aplicable, he intentado aplicarlo a los procesos judiciales, no sé si sea lo correcto, Ujú. pero esos son aplicables y he visto que son aplicables en todos los procesos de vida y nos permiten entender mejor la vida. En nuestra vida misma. Ir Exacto. evolucionando, por Y ir supuesto. evolucionando. Porque siempre va a haber un espacio de cuando hablamos de cambio es hacia algo más Como significativo, ¿no? una dialéctica más. Como la espiral. Esto se Una basa dialéctica. en la chacana andina, donde hay las fases en forma espiral ascendente, que obvio hay una idea de Yo lo, superación constante. yo lo entendí eso, ¿sabes? En fases sociales que puede también haber, ¿no es cierto? También se da, Efectivamente, también comunismo se da. primitivo, feudalismo, esclavismo, capitalismo, y continúan las dialécticas en realidad. Oh, Y, interesante. y ahí hay una conexión y que a diferencia de la matemática occidental, donde el concepto de infinito es algo inalcanzable, ¿no es cierto? En lo que estamos hablando a través de las fases, el concepto de infinito es algo que va surgiendo continuamente, que no sabemos qué vendrá luego, sí, pero estando con esta identificación de elementos, con el entender los cambios de fase, podemos acceder y superar esos espacios. Ah, qué bien. Interesante matemática. Otro tema también, aparte de la investigación que usted habla,
Bueno, aunque ya hablamos un poquito cuando le pregunté referente al tema de los libros que hacen mención a historia, a la historia de Cañar. ¿Le gusta la historia en sí mismo? A ver, tal vez esté conectado con lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Para poder proyectarnos y entender lo que es nuestro momento, tenemos que entender adecuadamente cuál es la raíz de eso. Y es por eso que las investigaciones que yo tengo de historia de Cañar son de una historia relativamente corta. Yo le hablo, por ejemplo, desde la cantorización de Cañar, la Los historia docentes representantes. de las unidades educativas de Cañar. Es un libro, un libro sobre cómo fueron surgiendo aquí las escuelas. Tengo otro sobre la ruta de las Andas, que tiene que ver en cambio con el proceso de las haciendas, con el proceso que yo le llamo el feudalismo que se dio aquí en Cañar. ¿Cómo estaba dividido el feudalismo aquí en Cañar? ¿Cómo era más o menos A ver, quiénes eran los dueños? por supuesto, según la clasificación histórica, cuando los españoles llegan acá ya se había superado en Europa el feudalismo, ¿sí? Pero aquí Vienen- se dio las circunstancias necesarias como para que se replique ese proceso. Y el señor hacendado termina siendo una analogía del señor feudal. El señor hacendado era quien dirigía y quien gobernaba sobre la tierra y a través de la tierra sobre todos los que trabajaban en ella. ¿Sí? Y claro, la independencia logra que se conforme a un Estado donde el hacendado tenía poder político, económico y social. ¿Sí? claro. Y conjugando esto, se da en Cañar que las grandes haciendas terminan siendo un espacio de desarrollo muy limitado, de desarrollo para pocos grupos, ¿no? Para los grupos quienes tenían acceso a la tierra y a las haciendas. Y más o menos aquí las haciendas en Cañar, ¿quiénes eran los A ver, aquí dueños? la O sea, gran terrateniente fue Florencia Astudillo, entendiendo de que desde la ¿dónde época sale de la la señora colonia, Florencia Estudio, digamos así? desde la época de la colonia, a ver, desde la época de la conquista, en la época de la conquista se entregaron lotes a españoles, acá. Ujú. Aquí hay una familia, bueno, hay algunos nombres ahí, eh, y luego asoma la familia Valdivieso. Los Valdiviesos inician llega el primer Valdivieso, llega a Perú, luego a Loja y llegan a Cuenca y a Estzola. Llegan a Cañar. Sí, el primer presidente del municipio designado es Alejandro Valdivieso, tío, abuelo de Florencia Astudillo. Sí, y ellos con muchas formas curiosas, no todas muy legales, pero iban cada vez consolidando más el poderío a través de la tierra. Ya. Florencia Astudillo hasta, a ver, eh, teníamos claro que Florencia Astudillo tenía haciendas o la hacienda de ella iniciaba desde el Buerán hasta Gualituro, ¿sí? Pero un último documento que pude recabar evidencia también que la parte de la zona baja de Cañar también era una hacienda de Florencia Astudillo que ella regaló para que ahí se haga una escuela, ¿sí? Y claro, la familia Valdivieso, teniendo este poderío, llega a un espacio donde Fernando Valdivieso, que es el que construye, por ejemplo, la hacienda de Chuchucán, ¿sí? La infraestructura me refiero, eh, él, debiendo ser el administrador total, entrega a su madre, porque parece que le detectaron una enfermedad, y toda esa riqueza, debo indicar también de que hubo un tiempo donde Félix María Valdivieso fue encargado del poder, o sea, llegaron a ser presidente de la República, Ya. ¿ya? Y con todo eso fueron acumulando tierras, ¿ya? Ujú. Pero toda esa riqueza llega a poderes de Florencia Astudillo, y Florencia Astudillo termina esa riqueza regalando. Acá, por ejemplo, regaló lo que es el cementerio municipal, toda la parte de la hacienda de Guantus regaló a Cristo Rey, que luego después fue intervenido ya por la reforma agraria. ¿Sí? Ya. Eh, y en ese sentido se diseminó esa enorme riqueza que había. Pero ¿quiénes empiezan a...? Y si hay
digamos, ¿quiénes empiezan a fundar ya Cañar en sí mismo, en sí, las personas, qué familias llegaron? A ver, ¿Hay investigaciones referentes a ese tema? pero lamentablemente los nombres precisos han sido olvidados. Hay un personaje que es clave para la independencia de Cañar, porque Cañar tuvo su independencia, 2 de noviembre de 1820. ¿Sí? Y ahí hay dos personas que relevantes de lo que yo he podido leer. Es eh, Gijón, ¿cómo es? Bueno, el uno es Alejandro Valdivieso, que ya le dije, y el otro es Miguel del Pino y Gijón. Seguro emparetado con el Gijón del norte, ¿no es cierto? Estos personajes liberan al gobernador de la SUAY que fue capturado ya en Cuenca, porque el gobernador hizo algunos actos que manifestaba su aceptación del proceso libertario. Sí, y un grupo de cañarejos, entre estas dos personas, le liberan en Honorato Vázquez. A ver usted. Y ahí comienza todo ese fervor revolucionario que se dio en noviembre de 1820, como es independencia de Cuenca, independencia de Azogues, pero como le digo, para mí el 2 de noviembre es la independencia de Cañar y el prócer es Miguel del Pino y Gijón. ¿Sí? Liberan al gobernador. Liberan al gobernador, pero era una forma de indicar ya que no estaban de acuerdo con las leyes de la corona española. ¿Sí? Y claro, después se dio todo lo que usted sabe, para que este personaje, Miguel del Pino y Gijón, facilite a los soldados de Sucre que se acantonaron acá en 1824 ya, y se organizaron para luego lo de Pichincha. Es por eso que Sucre es el primero que reconoce a Cañar como cantón. Bueno, está basado en etapa de investigador mismo, pero le gusta investigar la historia también. Por supuesto. ¿Cuál es el documento más antiguo que ha podido examinar de Cañar? Bueno, ¿O ha podido observar o revisar? Obvio, hay algunos documentos que están en Acuria, que son de 1743. El último libro que escribí sobre eso es de un hecho de 1743. Es el documento que está en Acuria y pude complementar con algo que está en el Archivo Nacional. Es de un levantamiento aquí en Cañar que logra que la presidencia de la Real Audiencia de Quito genere una resolución en favor de los indígenas. Aunque si lee la resolución no tiene mucho favor, pero es uno de los primeros documentos. ¿Pero qué pelearon en ese tiempo? ¿O qué levantamiento era? A ver, tratamiento. Sí, es contra los abusos que se daban aquí en Cañar contra los indígenas. ¿Qué tipo de abusos? Abusos físicos, sexuales, explotación en cuanto a trabajo, todo ese tipo de cosas. ¿Y la resolución no da mucho a favor? Bueno, al menos, yo lo que digo es un documento donde ya se muestra que se genera algo de concientización sobre ese fenómeno y no se lo, porque simplemente antes se invisibilizaban esos procesos. En este caso ya hay una resolución en ese sentido. Mire usted. Y claro, donde más he logrado es en el archivo histórico digital. O sea, es un archivo que yo he ido construyendo, y lleva el nombre de mi padre, es el archivo digital Miguel Guillermo Vázquez Quinteros. ¿Cuánto tiempo le ha costado tener ese archivo? Desde que empecé a investigar. O sea, lo que pasa es que para hacer estas investigaciones iba accediendo a distinta documentación y claro, publicaba algo, escribía algo, pero también guardaba las fuentes. Hasta que en un momento me di cuenta de que ahí estaba un archivo que valdría la pena poner a consideración. Y como es digital, simplemente a los que me piden les doy una copia y que puedan hacer. Ahí está, por ejemplo, todas las actas del municipio de Cañar desde es justo lo que está hablando la doctora Erika Ochoa. Estamos haciendo un proyecto con los estudiantes del Calasanz sería el segundo libro de actas del Consejo Cantonal de Cañar, porque el primero ya lo hicimos. Sí, son las actas de 1875 a 1879. Entonces, lo que estamos haciendo es que los jóvenes lean esas actas y nos indiquen cuáles son los temas relevantes, curiosos,
que asoman ahí para ir entendiendo ese cañar. ¿Qué tema curioso ha encontrado usted A ver, claro, me tendría que referir a lo de las primeras actas, que es ya el que está escrito. Hay un libro también sobre eso. Hay, por ejemplo, es curioso que no había un cementerio público en Cañar en 1824, cuando ya Cañar se cantoniza. Ya, entonces... Y habla ahí de, o sea, en algunos de esos momentos, que los cuerpos de los indígenas estaban pudriendo en la entrada de la iglesia. Claro, en la iglesia podían enterrarse las personas de recursos económicos, ¿sí? Ya. Porque se pagaba por esos espacios. Los indígenas, como no tenían eso, dice ahí, reclama, o sea, que llamando la atención al jefe político para que se vea un lugar donde poner esos cuerpos que estaban en descomposición en la puerta de la iglesia. Ve usted, interesante ese tipo de cuestiones que no se las conoce, ¿no? Claro. Otro que me llamó a mí bastante la atención es que por 1920 más o menos, ¿sí? Había que pedir un permiso al municipio para poder llevar el agua a las construcciones por la calle. A ver. Claro, no había, supongo que habían tomas, ese tipo de acequias, ¿cierto? Claro. Para poder llevar el agua a la construcción, porque las construcciones eran O de adobe, sea, había para ir... tenían que dar permiso para hacer zanjas por la calle. Claro. ¿Cómo va evolucionando Claro. este tipo de situaciones? Fíjese, para mí eso es lo fundamental para poder entender lo que ahora somos y poder proyectarnos, ¿no? Caso contrario, asomaríamos como algo suelto en la historia y no es así. Cañar tiene una historia fabulosa, una historia fantástica. Sí, hermoso. Y le veo que le apasiona Cañas también en matemático. Se quedó con, bueno, usted me dijo, no llegué a la alcaldía, pero ¿qué soñaba usted para Cañar? Digamos, ¿cuál hubiese sido su obra cumbre para que le recuerden matemático en el tema, Tal vez en la el obra tema cumbre. cultural? O en Exacto, exacto. O sea, tal vez aquí y me mantengo en eso y créame, desde la universidad intento consolidar esto de que el desarrollo de Cañar tiene que darse en base de su identidad, de su cultura. Efectivamente. Si no buscamos una línea correcta en ese sentido, lo demás estará en el aire. Y hasta ahora hemos visto nosotros cómo el intentar posicionar desde otros ángulos no funciona aquí en Cañar. Si hubiese oportunidad, porque créanme, no, para servir a Cañar no es únicamente la alcaldía. Desde todos nuestros ámbitos podemos servir a Cañar. Lo importante es que podamos conversar, que podamos dialogar y que podamos llevar a cabo nuestras propuestas. Con toda la sinceridad y modestia le comento, lo que está en la investigación de la Tatana evidencia que Cañar puede desarrollarse y que tiene mucho para lograr su bienestar a través de posicionar y de entender sus manifestaciones culturales. Eso creo yo que debe tomarse en cuenta y discutirse al menos sobre eso. ¿Cree que se están perdiendo las manifestaciones culturales que se van perdiendo ya en cuestiones de tradiciones, vestimenta, música, etcétera, etcétera? Tecnología en sí mismo, ¿no? A ver, y basándome en mi experiencia, ¿no? Una forma de acabar la identidad de los pueblos es limitar el conocimiento de su cultura. Y permítame volver a hablar de la Tatana. La Tatana estuvo ahí 400 años, invisibilizada, ¿sí? A pesar de lo práctico, de lo simple, de lo útil que es, estuvo invisibilizada ahí, que es una de las formas, tal vez la más efectiva, para acabar a un pueblo, ¿sí? Porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene síntesis. Donde nosotros dejamos que ese tipo de prácticas continúen como se está haciendo. Este rato, por ejemplo, hay instituciones que están llamadas a fomentar la cultura, pero terminan limitando, exigen formatos, exigen cuestiones. Yo no soy, cuidado, me gusta respetar la normativa, pero la normativa tiene que ser práctica y estar para apoyar ese tipo de procesos, no para limitar esos procesos. Claro. Porque es forma de limitar, como le digo, es una forma de atacar directamente la identidad de los pueblos y su desarrollo. Qué bien. No, muchas gracias. Nos deja mucha reflexión también a ese aspecto matemático.
Ya para ir terminando el programa matemático, porque ya nos hemos pasado más de la hora, vea usted. Muy Cuénteme, ¿qué tal su experiencia de abuelito? es el premio que la vida me ha dado. Y claro, Dios hace las cosas en su sabiduría y su tiempo, ¿no? Mi primera nieta nace justo un año y medio después de que fallece mi padre. Sí, Ya. no digo que mitigó ese dolor, pero sí contribuyó a que podamos tener fuerzas para ver el mundo, para recordarle a él con más cariño, entendiendo que él fue un abuelo ejemplar y tratando de emular eso. Mi segunda nieta vive conmigo, seguro este rato me está viendo, si me permite. Claro. Un saludo a mi guagua. Eh, Vive conmigo, es la alegría más grande, es lo que digo, es la única que siempre me recibe con cariño. Así. Y con todo, aprovechando la oportunidad, mándele un saludo a toda su familia, estimado matemático, y a todas las personas. Un saludo muy efusivo a mi esposa, a mis hijos, a mi hija que está en Cuenca, a mi madre, que seguro también me está viendo. Son ellos los que me dan la fuerza para seguir adelante. Y ellos saben que cuando me refiero a fuerza es esa energía que el Memo nos impuso. Oh, qué lindo, qué lindo. Pero ese apodo ya lo vienen heredando, ¿verdad? Ustedes, Claro, claro. esa No, situación. y, eh, ¿cómo le digo? Yo suelo decir que el título que más me gusta es ese, cuando me tratan de Memo. Ya, Mis amigos de confianza me han tratado así toda la vida. Yo no me llamo Guillermo, Memo es por Guillermo, ¿no? claro. Yo no me llamo Guillermo, pero ustedes escuchar mucha gente me dice el Memo. Incluso yo en algunos de los resultados que tengo en investigación pongo esa palabra. Yo tengo los Memo Retos que Ya. publico en el Heraldo, tengo el Memo Remo, un cuadro para hacer álgebra, el Memo Tris para trabajar matemática básica y Y, funciono desde esa línea más bien. le da un honor a su papá Por también. supuesto, es en ese sentido. Es curioso a veces cuando me preguntan por qué los Memo Retos son desafíos matemáticos. Parece Y que alguna vez lo vi en Facebook o alguna cosa de eh, eso, ¿sí? sale en Facebook y sale también en el Heraldo los Ya, sábados. Y asimilan con memoria. ya, Y yo tengo que explicar, no, es Memo Reto, es porque es el reto del Memo, el desafío del Memo. En honor a mi padre, por supuesto. ya, qué lindo, qué lindo. No, pues matemático, ha sido un gustazo, un gustazo, un gustazo conversar con usted, matemático. Bueno, las conversaciones con usted pueden irse de largo porque en realidad se ha tratado muchos temas y nos ha compartido muchas experiencias y mucha sabiduría. Tratemos de... Lo que sucede es que usted también es un hombre de cultura. Su familia, usted mismo, o sea, tienen manifestaciones que evidencian cómo los valores culturales tienen que prevalecer sobre todo. Y repito, los cimientos básicos de una sociedad. Y en ese sentido, con usted podríamos conversar de largo las conversaciones que he tenido con su hermano, con Ángelo, con su papá, con Nilo. Son siempre en esa línea, aunque no vayamos al mismo ángulo de la cultura, pero nos conectamos porque tenemos esos mismos principios. Oh, qué lindo. Y también he disfrutado hoy día, ha sido muy placentera la conversación con usted, ha Qué estado muy bueno. interesante, lastimosamente por el tiempo que es nuestro peor enemigo, pero queda abierta la invitación para una segunda parte, estimados amigos. Una segunda parte estaremos con el matemático Vinicio Vázquez, pero matemático le dejo con sus últimas palabras. Antes de mis palabras, yo quería entregarle este libro, doctor, como le digo. Dios le Es una pague. investigación que se hizo a nivel Vamos eh, a, vamos a internacional. abrirlo. Le agradezco Eh, mucho, matemático. y de mi parte, como comencé diciéndoles, mi agradecimiento por este espacio realmente es eh, muy eh, satisfactorio para una persona como yo el poder estar en un espacio que tiene ya la dinámica de lo moderno, que tiene ya esos aspectos a los que tenemos que acoplarnos y que obviamente aspiramos el poder haber estado a la altura de lo que es este programa. Muchísimas Ah, gracias a usted. muchísimas gracias, matemático. Chuta, es un honor para mí haberlo entrevistado, es un honor para mí haber conversado con ustedes, es un honor para mí que me haya contado parte de sus vivencias, parte de su vida, parte de su estudio, parte de su estudio científico e investigativo en sí mismo.
En sí estamos muy orgullosos de usted, espero éxitos grandes en su vida, éxitos en su vida profesional, en su vida familiar, en su pasar por el mundo en sí mismo. Le auguro todos los éxitos matemáticos. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por el regalo también. Amigos, muchísimas gracias, les recomiendo, lo voy a leer y estaremos conversando. Matemático, Dios le pague. Gracias amigos, un próximo miércoles estaremos con otro invitado de lujo, nada personal. Hasta luego.